Bueno, buenas tardes, estimados colegas. Cumplo realmente en contarles, antes de comenzar esta charla, como les había prometido, de completar flujo en vena cava y la información que nos ofrece, ¿no? En las distintas áreas. eh, Quiero contarles que, bueno, que en este momento, en esta red Ecolatán, que está funcionando, como ya saben todos, es una red solidaria con el único fin de intercambiar conocimientos, de poder enriquecernos con el conocimiento y poder, bueno, relacionarnos en Latinoamérica eh, con, bueno, los diferentes países y las diferentes realidades. Hasta el momento hemos hecho todo charlas grabadas y a partir de ahora la propuesta es hacer charlas en vivo. O sea, vamos a tratar de hacer charlas. Aquel que quiera hacer una presentación no tiene más que comunicármelo. Aquel que quiera publicar un caso clínico o consultar un caso clínico, lo podemos armar para compartirlo y que cada uno exprese su opinión. He recabado a través de este tiempo, les cuento que somos alrededor de 70 personas en este momento en la red de 12 países de Latinoamérica, lo cual la verdad que es muy satisfactorio, por lo menos para mí, porque son, bueno, distintos países: Nicaragua, Honduras, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Argentina, México, Colombia, Santa Lucía. Así que esperemos seguir agregando países para poder compartir esta experiencia que cada vez se vuelve más enriquecedora. Pero como les venía diciendo, a partir de ahora la idea es que estos encuentros sean en vivo. O sea, que tratemos de encontrarnos por este medio, los vamos a avisar con tiempo cuando se haga una presentación. De hecho, esta semana próxima, a las 5:30 de la tarde, vamos a tener una presentación de una doctora de Perú que nos va a hablar de ecopulmonar, porque es uno de los temas que por los mails que nos han mandado hemos detectado que es de interés. Hay varios temas que vamos a ir tratando y colgando para que intercambiemos, hablemos, ustedes pregunten y también aporten todo lo que quieran aportar sobre el tema que se esté tratando. Así que en principio la primera charla, que va a ser en vivo el miércoles que viene a las 5:30 de la tarde, va a ser sobre ecopulmonar, que es uno de los temas que ha sido requerido junto con, por supuesto, hemodinamia, ecocardio y sus diferentes entidades. Así que bueno, eso es lo que quería ir adelantándoles y bueno, y hoy he utilizado este medio. Por supuesto que todas las conferencias en vivo van a estar grabadas, de manera tal que aquel que no pueda participar en vivo en el momento, lo cual es mucho más enriquecedor me parece, pueda también escuchar. Así que, y por supuesto, quedo abierta, ustedes ya todos les he contestado uno por uno los mails, de manera tal que también pueden usar esta dirección mía privada de mail para aportar ideas, ideas que quieran poner en práctica, o incluso si quieren dar alguna presentación sobre un tema en especial que sea de interés a la red, por supuesto, o casos clínicos, obviamente que le vamos a dar el lugar que corresponde. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a flujo en vena cava superior y como hablábamos días atrás, primero hicimos flujo en vena cava superior, cómo medirlo, ¿no? Para que sea confiable. La segunda charla fue sobre el flujo en vena cava y su rol en la asfixia perinatal. Y hoy vamos a hablar sobre el flujo en vena cava y qué información nos ofrece en el pretérmino que en presencia de ellos. Para lo cual no podemos dejar de recordar la circulación fetal.
¿Mm? Debemos recordar entonces de que el bebé intraútero se encuentra, bueno, sometido a un circuito de muy baja resistencia que está dado por la placenta, que funciona como una gran laguna en el cual se produce el intercambio gaseoso de detritus, etcétera, etcétera. Bueno, de esta placenta sale lo que es el órgano más oxigenado, que es la vena umbilical, ingresa al paciente y esta vena umbilical se continúa con el ductus venoso que antes de, digamos, de unirse a la cava inferior, va a dejar una rama al lóbulo izquierdo del hígado, que es el órgano en la vida fetal mejor oxigenado y que cuando se genera alguna situación de estrés es el primero que se ve afectado, porque obviamente aquí el hígado es el órgano de reserva metabólica más importante y cuando se inicia algún circuito de redistribución, esta rama que se daba hacia el lóbulo izquierdo del hígado es la que se restringe para llevar mayor sangre al circuito sistémico. Entonces, bueno, mientras tanto, si esto no sucede, la sangre se continúa por el ductus, se une a la cava, ingresa al corazón, a las cavidades derechas, a la aurícula derecha. Allí se encuentra con un elemento que es la válvula de Eustaquio, que va a hacer que derive la sangre mejor oxigenada hacia las cavidades izquierdas a través del foramen oval y la restante se va a unir con la cava superior para ingresar a las cavidades derechas. Así, el ventrículo derecho va a salir hacia la arteria pulmonar y aquí va a haber una gran conexión que es el ductus arterioso que va a llevar la sangre hacia la aorta descendente para ir a oxigenarse nuevamente a la placenta, mientras que la sangre que atravesó el foramen oval fue a las cavidades izquierdas y va a salir a través de la aorta hacia la mitad superior del cuerpo. O sea que es la sangre mejor oxigenada que va a ir al cerebro, a las coronarias, fundamentalmente. El pulmón recibe un flujo realmente muy escaso porque se encuentra comprimido, se encuentra inmaduro y se encuentra escasamente desarrollado. Cuando se produce el nacimiento, obviamente, aquí comienza un gran cambio que, si bien es respiratorio, es, para mi entender, fundamentalmente hemodinámico. ¿Por qué? Porque si bien lo que necesitamos es que el pulmón se expanda, el pulmoncito este se encontraba comprimido en la vida fetal, al nacer se expande, disminuye las resistencias vasculares pulmonares, aumenta el flujo pulmonar y esto hace de que haya un gran flujo de retorno a través de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas. Y de esta manera se mantiene un flujo importante que va a ir ahora, ya que el ductus comenzó a cerrarse o se colapsó cuando un bebito es de término, entonces va a mantener el flujo sistémico. Todo este flujo pulmonar va a ir a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la aorta y de la aorta a toda la circulación sistémica. Mientras que a través del foramen oval solo va a pasar la sangre que le permita este gran flujo que viene del pulmón y mientras la placenta se encuentre conectada. Cuando se produce el clampeo del cordón, obviamente ahí va a caer el flujo que estaba reservado en la placenta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es por esto que decimos que mantener el clampeo del cordón hasta que el pulmón se haya expandido lo suficiente nos permite hacer una prevención de lo que es el hipoflujo sistémico. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos entre un nacimiento prematuro de estas características? Aquí nos va a faltar la expansión pulmonar,
nos va a faltar la oxigenación, que son los dos elementos fundamentales para disminuir las resistencias vasculares pulmonares y aumentar el flujo pulmonar, y por lo tanto la cantidad de sangre que va a retornar a las cavidades izquierdas va a estar restringida, porque el pulmón no se ha expandido, no ha aumentado la oxigenación o lo hace levemente con la asistencia, pero no logra un flujo adecuado. Aquí, demorar el clampeo del cordón es básico porque mantenemos de esta manera un flujo de retorno a través del foramen oval que permite que la circulación sistémica se mantenga. Por otra parte, recordamos que tanto el foramen oval como el ductus venoso, el ductus arterioso, se van a mantener permeables, y van a derivar sangre desde la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica o bidireccional. Ya vamos a ver ahora a lo largo de la charla. Así es entonces que lo característico de la circulación de transición es que se pasa de un circuito de muy baja resistencia intrauterina a un circuito de alta resistencia vascular extrauterina generada por el clampeo del cordón y por la ablación de la placenta. Generalmente estos bebés van a necesitar, por ausencia de respiración espontánea efectiva, asistencia respiratoria. Esto va a generar una presión pulmonar aumentada. El tiempo de clampeo del cordón puede ayudar a que mantener un flujo sistémico más adecuado. Va a haber shunts persistentes, tanto a través del foramen oval como del ductus arterioso y venoso, y la presión intratorácica se va a ver aumentada por este aumento de la por esta implementación de la ventilación asistida. Bueno, todo esto es causa de bajo flujo sistémico. Entonces, ¿y qué pasa con el resto? ¿Cuáles son los otros componentes que conducen a un bajo flujo sistémico? Bueno, sabemos que el nacimiento prematuro por la falta de expansión pulmonar inicial es una de las causas. El ductus arterioso hemodinámicamente significativo lo es. El retardo de crecimiento es otra de las causas. El déficit de surfactante que se asocia al nacimiento prematuro es otra causa. La historia perinatal no es lo mismo un bebito que nace luego de una corionionitis en la mamá que un bebito que nace después de un desorden hipertensivo del embarazo. La inflamación y la infección juegan un rol importante en la evolución postnatal de estos pacientes pretérminos. La hipovolemia a veces se asocia por el clampeo no pudo efectuarse en forma efectiva porque hubo un desprendimiento de placenta, porque hubo un acretismo placentario que así condicionó a que tuviéramos que clampear el cordón más rápidamente. Entonces esto ocasiona una hipovolemia que va a ocasionar bajo flujo sistémico. La ligadura inmediata del cordón, por alguna causa que realmente lo justifique, el soporte respiratorio y el miocardio inmaduro. Son todos elementos que van a contribuir a que se produzca un bajo flujo sistémico. El bajo flujo sistémico, a su vez, va a generar entidades que todos conocemos y que realmente complican la evolución de los bebitos prematuros. Se generan liberación de mediadores de inflamación, se produce hipertensión pulmonar, isquemia de miocardio, hipoflujo cutáneo, puede conducir a una enterocolitis, a hemorragia intracraniana y leucomalacia, insuficiencia renal, suprarrenal, hipoflujo hepático, necrosis hepática. Y bueno, y todo este tema conducirá a una coagulación intravascular diseminada y terminar con la muerte del paciente. Por lo tanto, la situación de hipoflujo es una situación de altísimo riesgo en esta población de bebés prematuros. Ahora, muy bien, este esquema que les he traído acá es para recordarles que el shunt a través del ductus arterioso carga la circulación sistémica
porque hace un retorno mayor de sangre a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares y del pulmón, y esto genera un aumento del gasto de ventrículo izquierdo, que es mucho más significativo que lo que carga el foramen oval al gasto de ventrículo derecho. Pero la realidad es que en ambos van a generar un cambio en el gasto cardíaco que hace que estas mediciones no sean del todo confiables como indicadores de flujo sistémico. Es por esto que toma un rol fundamental el flujo en vena cava superior, particularmente en las primeras 48 horas de vida, ya que recoge la sangre de la mitad superior del cuerpo, de la cual el 80% es flujo cerebral. Y esto, bueno, es preservar el flujo cerebral y que tengamos una buena perfusión cerebral, es una de las metas, ¿no es cierto?, en los primeros momentos de vida. Así que, y una manera de tener una, digamos, cuantificación medianamente confiable del flujo sistémico es precisamente medir el flujo en vena cava superior, porque sabemos que tanto el gasto del ventrículo izquierdo como el gasto del ventrículo derecho van a estar afectados por estos cortocircuitos que son el ductus y el foramen oval. Es así entonces que un bebito que nace prematuramente, para mantener una adecuada perfusión de sangre a los tejidos, necesita tener, en primer lugar, una adecuada precarga. Estas situaciones muchas veces se ven afectadas porque se necesita un clampeo precoz del cordón, inmediato del cordón, porque obviamente hay una situación de riesgo que así lo indica, y esto genera que el volumen sistémico se vea afectado. La segunda cuestión que entra en juego es la bomba. La bomba, la contractilidad, tanto el inotropismo como el lucitropismo, que es la relajación, se van a encontrar afectados porque son bebés que sea por una coriomionitis, sea por un desorden hipertensivo del embarazo o por la situación que sea que ha obligado a que este niñito nazca tan prematuramente, lleva a que ese corazón esté en proceso evolutivo, esté en un proceso de adaptación que ya comenzó en la vida fetal y que tiene que continuar en la vida neonatal. Esto se le llama remodelación. Ahí esto va a estar caracterizado por una mala contractilidad, una fracción reducida de elementos contráctiles, inmadurez en la liberación de calcio, una función reducida de la tintina, que es la proteína que actúa de puente entre la actina y la miosina, con lo cual vamos a tener una contractilidad afectada, reducción de los receptores beta-adrenérgicos, disminución de la inervación simpática. Todo esto va a hacer a que la contractilidad y el lucitropismo puedan verse afectados al momento de nacer. Por otra parte, la poscarga va a ser otro condicionante. Si la ablación de la placenta se ha producido en forma precoz, esto de por sí, ya simplemente el clampeo del cordón, genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Esto lleva, hay un elevado tono alfa-adrenérgico en reposo de la vasculatura sistémica y se produce un deterioro del llenado diastólico. Esto, obviamente, va a conducir a la necesidad de inotrópicos que van a aumentar la frecuencia cardíaca y esto va a afectar este deterioro diastólico a un menor tiempo de llenado, con lo cual es muy probable que si esta miocardio ha estado afectado o porque ha estado isquémico, hipóxico o no ha recibido buen flujo, se vea todavía más afectado porque las coronarias, ustedes saben que perfunden en diástole y si el tiempo de llenado se ve reducido, entonces esto puede agravar aún más la situación de adaptación a la vida neonatal. Por supuesto que si está acompañado por una situación
de corioamionitis, donde ha habido liberación de mediadores, puede suceder que haya una vasodilatación y esta vasodilatación general bueno, síndrome digamos, de compromiso vascular periférico significativo, donde, bueno, obviamente el lecho vascular se va a ver comprometido, muy complaciente, y la bomba no va a llegar a tiempo para llevar perfusión a los órganos. Pero bueno, aparte de eso, nosotros necesitamos un corazón eficiente, pero también necesitamos que el pulmoncito, sacarle el mejor provecho al pulmón, porque esta sangre que sale y que llega al corazón y que luego es eyectada hacia la circulación sistémica debe estar lo mejor oxigenada posible y tener un volumen adecuado. Entonces, es importante entonces que haya una unidad corazón-pulmón y siempre tenerla en cuenta. Si el pulmón está atelectásico, este bebé va a tener un aumento de las resistencias vasculares pulmonares que van a afectar el retorno a las cavidades izquierdas y por lo tanto este retorno disminuido va a hacer a un hipoflujo sistémico porque ese ventrículo izquierdo va a eyectar mucha menos sangre por este compromiso de la vasculatura pulmonar. También es importante considerar la capacidad que tenga de transporte de oxígeno la sangre, de manera tal que un bebé que nace muy anémico, este transporte se va a ver afectado. Tiene la ventaja de tener buenos niveles de hemoglobina fetal, que en general van a adherir más oxígeno y esto va a hacer a una mejor transporte. Pero ojo, que si no es suficiente, también se va a ver afectada la perfusión tisular. La otra es la integridad de los tejidos. O sea, si esto ha persistido durante algún tiempo en la vida fetal, esta alteración, entonces el tono vascular se va a ver afectado, la autorregulación de cada tejido comprometido y ahí nos encontraríamos ante una situación de shock al momento de nacer, el cual si se detecta precozmente, estaríamos entonces ante un diagnóstico temprano antes de que se produzca un shock descompensado, que obviamente no va a resultar sencillo sobrellevar en esta población de niños tan particularmente vulnerables. Así que, bueno, una observación importante y que debemos tener en cuenta es que el uso generalizado de corticoides prenatales, así como el surfactante, ha hecho que se disminuyan las resistencias vasculares pulmonares dentro de las 24 horas de vida. Esto hace de que en un paciente que habitualmente, antes de que se usaran corticoides y antes de que se usara el surfactante, mantenían las resistencias pulmonares altas, entonces el yunteo podía ser más bidireccional y de derecha a izquierda. Aquí el shunt, a través del el ductus y del foramen oval, va a ser de izquierda a derecha. Esto va a generar hiperperfusión pulmonar, y esta hiperperfusión pulmonar va a ir acompañada de hipoperfusión sistémica, porque vamos a tener un ductus que va a derivar sangre de izquierda a derecha, va a llenar el pulmón de líquido y es una de las causas que también va a generar hipoflujo sistémico. Por lo tanto, el control temprano ecográfico de estos pacientes es fundamental como un elemento más. Pensemos que estos bebés en general reciben corticoides y en general lo que sí hacemos en nivel los intubamos es colocarle surfactante. Y si logramos que expanda el pulmoncito y mantenemos una adecuada expansión pulmonar y intercambio gaseoso, entonces en esa situación el ductus puede volverse significativo y es un factor importante de hipoflujo sistémico. Bueno, estos esquemas básicamente son para traerles las situaciones de hipoflujo sistémico que con frecuencia pueden acompañar. Recién vimos una, que es la del ductus, perdón, que es la de
la del ductus arterioso pulmonar hemodinámicamente significativo, que como ya dijimos, por los corticoides y por el surfactante, hace que las resistencias vasculares pulmonares se encuentran mucho más bajas al momento de adaptación a la vida neonatal, y esto genere, ¿no es cierto?, una sobrecarga en las cavidades izquierdas y un ductus hemodinámicamente significativo que yuntea de izquierda a derecha, generando obviamente una plétora en el pulmón con eventual sangrado hemorrágico. Ahora, si la otra situación que también puede generar situación de hipoflujo, ¿no es cierto?, sistémico e hipoperfusión tisular, es cuando estos bebés nacen, se encuentran con un miocardio, como ya dijimos, inmaduro. Esta inmadurez del miocardio es un miocardio que está en remodelación, y la falla diastólica no suele ser infrecuente. Por esta razón, entonces se puede llegar a ver un ventrículo que no se relaja adecuadamente, que tiene una falla en el rendimiento cardíaco, que va a afectar el gasto, y al ser afectado el gasto, va a afectar claramente a la perfusión tisular. Por otra parte, si esta situación persiste, no es diagnosticada y no es asistida, la aurícula izquierda también va a ofrecer resistencias al retorno venoso desde el pulmón, y va a generar que el pulmón se ingurgite y también tenga riesgo de edema hemorrágico. O sea, son dos situaciones que en el prematuro extremo hay que tener en cuenta. Así, las causas de compromiso hemodinámico en los prematuros pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas tienen que ver con un miocardio inmaduro. Hay una contractilidad deteriorada, hay marcadores clínicos que son tardíos, en general tanto el láctico como la diuresis, como la perfusión tisular, son marcadores clínicos tardíos, o sea, ya cuando ellos están presentes hemos llegado un poco tarde a la asistencia. Y la asistencia con inotrópicos en el shock compensado es la indicación. O sea, detectar estas situaciones antes que se comprometan los marcadores clínicos es el gran desafío. Las persistencias de los shunts son elementos que también contribuyen a causas de compromiso hemodinámico en esta población. La insuficiencia adrenocortical. Hay bajos niveles de corticosteroides y hay inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario con baja capacidad de respuesta al estrés. O sea, esta situación es realmente grave porque hay una gran incapacidad renal transitoria de mantener la homeostasis del cortisol, y esto es uno de los elementos que conducen a la hipotensión. Así que tengamos en cuenta que a veces el uso de corticoides, cuando nos encontramos ante situaciones de hipotensión que son refractarias, puede ser una buena opción. Trastornos estructurales y rítmicos cardíacos, estos pueden suceder igual que en el recién nacido de término, simplemente porque están en fase de adaptación y de transición. En cuanto a las causas extrínsecas, vamos a tener sepsis, enterocolitis, o sea, estas situaciones son causas de disminución de volumen intravascular por generar un tercer espacio, una precarga disminuida, compromiso del gasto. Este es el shock caliente, el que deberíamos detectar antes de que se transformara en el shock frío, ¿no es cierto?, que es el descompensado. Las complicaciones de la asistencia respiratoria mecánica, que a veces es inevitable, pero que genera su compromiso en cuanto a retorno venoso, manejo de atelectasias y sobreexpansiones, que esto va a afectar las resistencias vasculares pulmonares y sobrecargar el corazón. La hipertensión pulmonar, y esto me voy a detener un minutito porque esto es frecuente en el retardo de crecimiento, en los desórdenes hipertensivos del embarazo. A veces y es muy común que por llevar a una
mejor edad gestacional, eh, esperemos, y el bebé se desnutre y el bebé comienza a comprometerse. En estos desórdenes hipertensivos del embarazo, donde el bebé retarda su crecimiento, estos bebitos tienen frecuentemente hipertensión pulmonar y esta hipertensión pulmonar no es algo que debemos dejar pasar de largo. Ya la vamos a ver en las recomendaciones. En cuanto a otras causas extrínsecas, es la hipovolemia, por distintos factores, extracciones, algún sangrado, situaciones de los posquirúrgicos. Y con respecto a la hipertensión, que yo quería comentarles que es tan frecuente en estos pacientes con retardo de crecimiento y que vamos a atender particularmente, recuerden que esta hipertensión puede ser moderada o severa. Si la hipertensión es moderada, porque este bebé viene sufriendo dentro de la panza, entonces obviamente al momento de nacer le cuesta mucho el generar una vasodilatación, hay una disfunción, el ventrículo derecho se encuentra engrosado, hay cierta regurgitación tricuspidia, el foramen oval yuntea en forma bidireccional, puede haber una dificultad al ingreso de las venas cavas, indicando que hay una alteración en el retorno venoso y puede estar afectado el gasto del ventrículo derecho. Las resistencias vasculares se van a encontrar elevadas y la cantidad de sangre que retorna a las cavidades izquierdas va a estar comprometida, generando compromiso del gasto y por lo tanto de la perfusión tisular. Ahora, si esta hipertensión es aún más severa, como suele suceder en retardos de crecimiento graves, en los cuales realmente, bueno, esto se ha extremado, se genera una hipertensión severa que va a hacer que este pulmón que está ofreciendo tanta resistencia afecte el gasto, el ventrículo derecho abombe sobre el izquierdo, haya un bajo retorno a las cavidades izquierdas y este mismo abombamiento va a disminuir la capacidad del ventrículo izquierdo, que ya de por sí está en proceso de remodelación y con poca capacidad de soportar esta situación, va a generar un gasto del ventrículo izquierdo también comprometido. Y este gasto del ventrículo izquierdo también comprometido va a llevar a un compromiso de la perfusión tisular. Bueno, es así entonces que las recomendaciones son fundamentalmente en un prematuro extremo el clampeo demorado del cordón umbilical, que se asocia en todo recién nacido que no requiera reanimación. Un estudio que no requiere reanimación, digamos, porque bueno, hubo un desprendimiento, hubo una situación que obligó a que el clampeo sea temprano. Un estudio aleatorizado mostró que la reanimación con cordón intacto en términos y en pretérminos tardíos mostró una mejor transición hacia la vida fisiológica, una transición fisiológica postnatal. Las guías actuales recomiendan prácticas que favorecen el pinzamiento tardío del cordón y la ventilación antes del pinzamiento, aún en los microprematuros. Y esto fíjense que son publicaciones bien recientes. Por lo tanto, el manejo hemodinámico de estos microprematuros tiene que estar destinado a diagnosticar y lograr una adecuada perfusión tisular a los órganos, y esa es la meta en esta población de pacientes inmaduros. El diagnóstico de hipoflujo sistémico en las primeras horas de vida, el flujo en vena cava superior tiene mucha relevancia porque no está afectado por los shunt del ductus y del foramen oval, que sí cargan a la circulación sistémica y pulmonar, y por otra parte nos va a hablar del flujo de la mitad superior del cuerpo y nos está hablando de flujo cerebral. La transición de la vida feto
fetal a la neonatal es una gran exigencia hemodinámica para cualquier recién nacido y mucho más para estos bebitos prematuros. Los antecedentes perinatales son fundamentales. No es lo mismo un bebito que nace con una coriomionitis, después de una infección urinaria, que ha empezado el trabajo de parto, que recibió escasos corticoides, que un bebé que ha estado sometido a una restricción, que nace prematuramente porque está en riesgo, pero que ha tenido un desorden hipertensivo del embarazo. Son entidades distintas y deben ser atendidas distintas. No es lo mismo. La persistencia de Shunt es un factor que tenemos que tener en cuenta porque pensemos que un ductus hemodinámicamente significativo lo puede ser en las primeras horas de vida, en las primeras 24 horas de vida. El concepto este de que no, es un recién nacido y cómo no va a tener el ductus abierto. Es cierto, va a tener el ductus abierto. Ahora, lo que no debe ser es que este ductus sea hemodinámicamente significativo, porque si es hemodinámicamente significativo ese ductus, lo que va a generar es hipoflujo sistémico, y el hipoflujo sistémico va a generar mala perfusión cerebral, mala perfusión intestinal, mala perfusión a todos los órganos. Es por esto que el monitoreo y la evaluación hemodinámica es fundamental de esta población. Identificar tempranamente la causa del compromiso hemodinámico y tratar de corregirlas es fundamental. Medidas que favorecen la prevención del hipoflujo sistémico es una de las medidas que debemos tener en cuenta. Las intervenciones terapéuticas deben ser las más adecuadas, porque esta población es precisamente el grupo de los pacientes más frágiles, más lábiles. Bueno, eso es lo que quería contarles, así que con esto me despido. ¿eh? Y no se olviden de conectarse en vivo ahora a la red de Colatán, que vamos a estar con conferencias en vivo. Ojalá que realmente para todos sea esto muy rico, sea un intercambio muy provechoso y que sigamos agregando áreas de nuestra querida Latinoamérica para seguir creciendo. Les dejo un fuerte abrazo y espero que les resulte de interés esta conferencia. Hasta la próxima semana.